los has implementado entregándote, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias que tú no nos has dado un poco de tu amor, sino que tú nos has dado todo tu amor. No nos has dado un poquito de ti mismo, sino que te has entregado completamente, Señor, en la cruz del Calvario en un sacrificio perfecto, Señor. Te has dado lo mejor de ti mismo para reconciliarnos contigo, Señor, y para tener esta relación contigo por toda la eternidad. Por eso nosotros nos deleitamos también en darte lo mejor de nosotros mismos en el culto, expresarte lo mejor de nuestro amor, de nuestros sentimientos, de nuestras alabanzas, de nuestras ofrendas, y que tú, sabiendo, Señor, lo que hay sinceramente en nuestro corazón, nos sigas modelando conforme a tu espíritu, a tu palabra, Señor, hasta ese día glorioso que estemos contigo en tu presencia. Nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Esdras y Nehemías encontramos el final de la escritura en el Antiguo Testamento. Son coincidentes con el libro de Esther, de Malaquías, de Ageo y de Zacarías, pero estos dos libros, que en su momento eran uno, tienen el tema como termina el Antiguo Testamento. Y aquí en el capítulo 10 de Nehemías vamos a empezar por el final, intentando luego volver para atrás y hacer un círculo para llegar al final. ¿Estáis viendo una presentación gráfica? Y bueno, la tecnología. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Obsérvese cómo el pueblo termina el Antiguo Testamento firmando un pacto por escrito. Hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Por qué tendrían ellos que firmar un pacto cuando ya ellos vivían en el pacto? Ellos estaban en el Antiguo Testamento, igual que nosotros tenemos un pacto en el Nuevo, del pueblo de Dios, de guardar la ley, el compromiso que implica para ellos y el compromiso que implica para nosotros, el compromiso que implica para ellos y el compromiso que implica para nosotros. Vale. En la decreto de Ciro, comenta aquí, Ciro gobernaba en Persia cuando la historia de Daniel, que Benecer y servidor compartimos hace un mes más o menos, ocurrió aquel hecho prodigioso y notorio de que fue salvado del foso de los leones porque el Señor Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. Y por esta hazaña y prodigio y señal, el rey Darío hizo un decreto de que en todo el imperio medo-persa se reverenciase al Dios de Daniel. Y el rey Ciro de Persia, al escuchar de este hecho prodigioso, tuvo más información y entendió lo que dice el segundo libro de Crónicas, de que Dios mismo le había previsto que un día sería rey y de que él haría un decreto para que todos los judíos que estaban en la deportación en el imperio medo-persa regresaran a Jerusalén, la capital de Israel, para construir un templo. Por eso él dice en el versículo 3 del capítulo 1, quien haya pues entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Así fue como partieron algunos. Había miles de judíos por todo el imperio medo-persa. Estamos hablando de un territorio que casi duplica en extensión a la Unión Europea. Estamos hablando de 70 años fuera, otros llevaban algo menos, tuvieron que asentarse,
arreglar casas o hacerlas. El caso es que cuando pasaron 7 meses, capítulo 3, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Y lo primero que hicieron, versículo 2, fue edificar un altar al Dios de Israel para ofrecer holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base. Ahí tenemos el pueblo trabajando como un solo hombre, la señal de las manos unidas, y cómo le ocurrió a ellos un poco lo que nos pasó a nosotros en la pandemia, cuando teníamos que hacer el culto en el campo. Nos explicamos, ellos tenían que construir un templo, estaban en Jerusalén y lo que tienen allí es un terreplén, una explanada, un lugar donde tenían que construir un templo sin maquinaria pesada, sin grúa, sin caterpillar, que había que hacer todo a mano. La madera había que traerla del Líbano, que es como de Sevilla aquí, en carros alados por bueyes. Las piedras eran piedras buenas, había que traerla como de la sierra aquí, en carros alados por bueyes. Queremos decir que era una obra grande, muy grande. Era una obra que le iba a llevar muchos años. Ya sabemos que casi les va a llevar 40 años. Entonces ellos dicen, nosotros no vamos a esperar 40 años para hacer culto. ¿Qué nos hace falta para hacer culto a Dios? Estamos aquí nosotros, tenemos un espíritu y un corazón dispuestos para honrar a Dios, hagamos culto. Y dijeron, bueno, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Pacto. ¿Qué nos hace falta para celebrar y hacer memoria del pacto? ¿Cuál era el pacto en el Antiguo Testamento? La Pascua. 12 piedras, levantan un altar y allí hicieron holocausto, es decir, allí sacrificaron el cordero y lo quemaron delante de Dios. El pacto hay que entender que era el castigo por nuestros pecados. Ellos entendían bien que habían ido a la deportación por su pecado. Y por su misericordia, la misericordia de Dios, ahora estaban allí. Ellos entendían que la forma de reconciliarse con Dios era haciendo memoria del pacto que Dios había establecido. Dios da la oportunidad a las personas de reconciliarse. La paga del pecado es la muerte. Como Dios no quiere la muerte de ninguna persona, en sustitución se sacrificaba un cordero inocente. El mejor cordero era sacrificado en lugar de las personas cuando el cabeza de la familia imponía las manos encima de ese animal inocente. Ese sacrificio fue de olor fragante para Dios. Como nosotros deseamos que cada culto sea de olor fragante para Dios, cuando lo hacemos de todo corazón y con lo mejor de nosotros mismos, con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, incluso con nuestras miserias, pero lo hacemos como podemos, como aquella mujer que derramó el frasco de perfume a los pies de Cristo también y le secó con sus propios cabellos. El Señor se glorifica en todo esto. Seguimos. Pero ponen entonces a los levitas de 20 años para arriba, anótese en el versículo 10 cómo lo ponen, y siguen como un solo hombre para activar la obra. Hacía falta gente petada, gente fuerte, dinámica, y lo hicieron. Tendrían también sus trabajos, y dice que también dedicaron a algunos que eran carpinteros y albañiles para que estuvieran exclusivamente dedicados a eso, y no iba a durar mucho, iba a durar muchísimo. Y así no estuvieron. Lo primero que hicieron después de un tiempo fue echar los cimientos. Los cimientos. Después de cavar, la casa de Domingo, cavar los cimientos. El hombre prudente y el hombre insensato. Y cuando tuvieron los cimientos, el pueblo se animó muchísimo. Y dice que cuando el pueblo se animaron, dice versículo 10, que pusieron algunos para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová el Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. ¿Estaba el pueblo de Dios contento?
¿Estaba Dios contento? Sí, amén. No seáis tímidos. Estaba contento. Se estaba glorificando, el pueblo estaba haciendo su voluntad, la estaba haciendo poco a poco, no tenía el templo construido, pero va poco a poco. Estaba haciendo eso su voluntad. ¿Quién no está contento? Es que va a llegar capítulo 4, sí o sí llega el capítulo 4. Siempre que Dios se glorifica, el contrario a Dios se irrita y va a intentar hacer su obra de maldad. Y el pueblo de Dios tiene que ser consciente de esto. Es una realidad espiritual. Nos puede agradar más o nos puede agradar menos, pero ahí está. Dice el capítulo 4. Y ahí lo tenemos. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él le ofreceremos también sacrificios. Aquí tenemos una ilustración muy gráfica de un lobo disfrazándose con piel de cordero. Y ahí está la advertencia también de nuestro Señor Jesús cuando en Mateo 10:16 nos lo advierte, que os envío y en medio habrá lobos disfrazados de cordero, que vendrán con muy buenas palabras, que vendrán con muy buenas expresiones. Se disfrazará incluso como ángel de luz para engañar incluso a los elegidos, pero no podemos ser ingenuos, no podemos ser incautos. Tenemos que ser sabios y prudentes, especialmente en las cosas espirituales, porque son las trascendentales, son las que más nos importa para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros vivimos en el mundo, vivimos en la sociedad. Ellos, y este contexto es importante, también vivían en medio del mundo. Me explico. Antes, cuando ellos vivían en Jerusalén, Jerusalén era todo de hebreos, toda. Ahora ellos vivían en Jerusalén como nosotros vivimos en Huelva. Jerusalén era de los persas. En Jerusalén vivía el eteo, el jereceo, el moabita, el amonita, el árabe, el filisteo, vivían todos. En el bloque nuestro vivimos nosotros como creyentes y todos los demás son no creyentes. En el instituto donde estudiamos, nosotros somos creyentes y todos los demás son no creyentes. Queremos decir que en la sociedad vivimos, en el mundo vivimos. Cuando decimos separados de Dios, que será el tema que dentro de un rato aterrizaremos, no estábamos viviendo en medio del campo, nos vamos a la sierra y nos quedamos allí a vivir hasta que el Señor nos lleve a su presencia, como los que vivían en los monasterios. Somos sal y luz en medio del mundo. Eso también tiene más riesgo. Pero hay que aprender a convivir y buscar la gracia y la fuerza del Señor. Nos explicamos. Si nuestros amigos nos dicen de ir mañana, el sábado de senderismo, ¿podemos ir con ellos de senderismo? Sí, claro. Si vamos a una tienda o vamos a estudiar o vamos a la universidad juntos, mira, vamos a ir juntos en el coche y compartimos gastos. Lo hacemos. Son situaciones normales de una convivencia en sociedad. Tenemos amistades, tenemos gente que nos cae mejor, gente que nos cae peor. Eso es lo normal, ¿vale? Y eso es una relación con la sociedad. Pero hay que matizar lo que es social, lo que es cultural, de lo que es espiritual. Si ahora ellos nos dicen, mira, que tenemos una coral que canta la Virgen de Rocío, ¡oh, cómo canta! ¿Por qué no venimos aquí a vuestro culto y le cantamos a vuestro Dios? Y lo hacemos junto con vosotros. ¿Os dais cuenta la diferencia? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué le dijo Zorobabel? Dice, no, ahí está. Dice, no, nos conviene edificar con vosotros. Nosotros edificaremos casa a nuestro Dios. Nosotros solo la edificaremos. No es que seamos antisociales, no es que no tengamos habilidades sociales, es que nosotros tenemos un pacto con Dios.
Y el pacto con Dios requiere exclusividad para Dios. Y nosotros hemos aceptado el pacto que el Señor nos ha ofrecido, nos hemos comprometido con Dios. Ellos no. Y le podemos decir que no se puede tener dos pactos, no se puede servir a dos señores, porque se honrará a uno y se negará a otro. No pueden estar con una voz adorando a una estatua y con la otra voz querer adorando al Señor, porque el Señor no se estará glorificando. Si ellos se arrepienten, ellos aceptan el pacto, bien pueden cantar con nosotros. ¿Nos estamos explicando cuál es la diferencia? ¿Era una ayuda adecuada para construir el templo? No. ¿Iban a terminar antes? Sí, pero no nos conviene. ¿Tenemos nosotros buenas voces? Por lo menos no. Pero cantamos con lo mejor de nosotros mismos. Amén. Amén. Bueno, que el enemigo se iba a quedar quieto, ya sabemos que no. Aligerando la conversación, sobornaron. Sobornaron a los de dentro. El amor al dinero arrastra. El soborno. Algunos por amor al dinero se dejaron sobornar y fueron de tropiezo en la obra de Dios. Y no se podía saber si alguno se estaba equivocando porque somos torpes y todos fallamos, o porque lo estaban haciendo a conciencia porque estaban poniendo la mano. Así que en la obra de Dios muchos edificaban y algunos de los creyentes entorpecían. Pero la obra sigue para adelante. ¿Pensáis que el enemigo se iba a quedar quieto? No. El enemigo no para. Para cuando paró la obra. Es decir, escribieron carta al gobernador de las zonas, como si escriben carta al gobernador de la Junta de Andalucía. Y el gobernador de la Junta dijo, ahora pues, versículo 21, da orden para que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces cesó la obra acá de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Allí lo tenía abajo. Entonces cesó la obra. ¿Consiguió el enemigo su propósito? Sí, temporalmente. Él gana algunas batallas. Pero ojo, nunca va a ganar la guerra. Porque la guerra ya la ha ganado aquel que es vencedor. Y ya él ha ganado la victoria. Nunca nadie le va a quitar la gloria ni la honra. Pero sí nos puede perjudicar a nosotros si perdemos la visión de a quién servimos y quién es nuestro enemigo. El pueblo, bueno, pues ya si no podemos hacer porque hay una ley, pues vamos a nuestras casas. Ya las casas están arregladas, bueno, pero las vamos a artesonar. Y ahora vienen los ministerios de Ageo y de Zacarías. Dice, parece que estabais esperando a que os dijeran que no. Que rápidamente os habéis ido a vuestras casas a artesonarlas. Y la obra de Dios está paralizada. Claro, está paralizada porque tenemos un decreto. Bueno, pero ¿quién fue el que dio la orden inicial? Era el rey. Pues vamos a escribirle al rey para ver que el rey le decimos todas estas cosas. Es decir, hay que buscarse artes, hay que buscarse ideas, hay que buscar el Espíritu de Dios para, si es voluntad de Dios, seguir adelante. No quedarnos parados con la primera oposición que surja, porque oposición va a surgir. Y si realmente nuestra voluntad es hacer su voluntad, no nos podemos detener por cualquier minudencia. Tenemos que perseverar hasta el final. Ellos escribieron al rey y el rey, de parte de Dios, le dio gracia y escribió otra carta, capítulo 6, versículo 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que lo habéis de hacer con eso los ancianos para reedificar la casa, y además de la hacienda del rey da tributos y da esto para cubrir todos los gastos. Y cita el versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Edificaron, pues,
Y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto día. Y el pueblo dedicó fiesta y alabanza a Dios. ¿Estaban contentos cuando hicieron los cimientos? Sí. ¿Imagináis cómo estaban de contentos ahora? Contentísimos. Habían pasado unos 40 años. No hay precisión en el tiempo de la construcción, por redondear, entre 30 y tanto y 40. Cuando terminan, dice el versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Siempre la Pascua el día 14 del primer mes de Adid del calendario hebreo. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y los por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que se habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraban con regocijo la fiesta solemne de los panes y levaduras 7 días por cuanto el Señor, Jehová, los había alegrado y había vuelto el corazón del rey hacia ellos para fortalecer sus manos de la casa del Dios. Estaban ellos contentos, estaba el Señor glorificándose, lo estaban haciendo bien. Tiene mérito hacer las cosas bien 40 años. Hacer las cosas bien un día está bien. Hacer las cosas bien una semana está mejor. Hacer las cosas bien un año está muy bien. Hacer las cosas bien 40 años, gloria a Dios. Y lo suyo es hacer las cosas bien toda la vida. Eso es lo que honra a Dios, toda la vida. Y el secreto de una vida que da gloria a Dios es dar gloria a Dios día a día, semana a semana. No podemos esperar a hacer una gran obra para Dios. Ese día voy a dar gloria a Dios. A lo mejor ese día no llega. El dar gloria a Dios son con los pequeños detalles del día a día. Lo que el Señor permita en cada uno de nosotros para su honra y para su... Bien. Llega el capítulo 7 de Esdras, que fue el que meditamos en el culto de oración el viernes. Porque el capítulo 7 y 8 describe a Esdras. Esdras está escribiendo el libro, pero Esdras está a 1500 kilómetros, está en Persia. De hecho, Esdras ahora va a venir a Jerusalén 78 años después del primer regreso. El primer regreso que hemos descrito en el capítulo 1, los que han construido el templo, fue hace 78 años. Ahora llega el segundo grupo que va a ser dirigido, referenciado por Esdras. Y un segundo grupo van a volver a Jerusalén 78 años después. Si más o menos habían terminado el templo a los 40 años, y Esdras, sí se sabe el dato exacto, que viene 78 años después, ¿cuántos años pasa entre que termina el templo y viene Esdras? 38. Más o menos 40 años. ¿Qué había ocurrido entre que terminan el templo y Esdras que viene? Una generación ahí por medio, ¿no? Una sola generación, no estamos hablando de 4 siglos. No estamos hablando de 600 años, estamos hablando de unos 40 años, incluso un poquito menos. Y sabemos el contexto, sabemos quién era Esdras. Dice, versículo 1 del capítulo 7, pasadas estas cosas. Aquí cuando dice pasadas estas cosas es 38 años. 38 años. Y además, lo que es peor. El pueblo que había terminado bien, cuando pasan estas cosas, ahora lo vamos a ver. El pueblo estaba mal, no. Lo siguiente. El pueblo estaba profanando el nombre de Dios. El pueblo estaba tomando el nombre de Dios en poco. El pueblo no estaba respetando el sabbat. El pueblo no estaba ofrendando los diezmos
y los levitas habían tenido, el pueblo se estaba entregando y mezclando con los vecinos, en los negocios y en los matrimonios mixtos. El pueblo estaba cayendo en injusticias sociales. Un desastre. Solamente una generación después. Esdras está lejos, junto al rey. Esdras, dice la escritura, versículo 6, que subió de Babilonia. Dice que Esdras era un escriba diligente de la ley de Moisés. Esdras, dice la escritura, que era un escriba versado en los mandamientos de Dios. Esdras, dice el rey, que era un escriba erudito en la ley de Dios. Versado, erudito, diligente. Esdras es un maestro de la palabra de Dios. Esdras, para hablar de él, hay que limpiárselo. Estamos hablando de una persona que cuando la palabra estaba repartida, y vete tú a saber cómo estaba, por toda la deportación, Esdras se llevó años y años buscando y recopilando todos los libros del Antiguo Testamento. Esdras estudiaba cada palabra del Antiguo Testamento. Distinguía muy bien entre mandamiento, entre estatuto y decreto. Distinguía muy bien entre iniquidad y pureza. Distinguía y era muy fino en cada expresión, según el corazón de Dios. Esdras estaba lejos. El pueblo, cuando el pueblo es inmaduro, cuando el pueblo anda mal, generalmente si el pueblo de Dios anda mal, le falta luz, le falta palabra. ¿Quién le tiene que dar la palabra al pueblo? Un maestro, un profeta de Dios. ¿Dónde estaba el profeta de Dios? A 1500 kilómetros. El mismo rey Artajerjes, del versículo 11 hasta el final, del 7, es una carta del rey. Una carta del rey. Por da dos versículos, Artajerjes 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Por mí es dada esta orden, que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar plata y tributos que le dieron. Versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no la conoce, les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, será juzgado prontamente, sea a muerte o a destierro, a pena de multa o prisión. El propio rey, no estamos hablando de un dirigente del pueblo de Dios, el propio rey exhorta a un profeta de Dios a que haga la voluntad de Dios, de ir hasta Jerusalén para enseñar al pueblo. Y además él mismo se alinea con la voluntad de Dios para que cumplan la ley de Dios y la ley del rey. Y quien no lo haga así, pagará su justa consecuencia, sea castigo, sea prisión, sea multa. ¿Qué hace Esdras y todos los que quisieron? Llegaron a Jerusalén. 78 años después de la primera deportación se produce la segunda. Ya llevaban, repetimos, unos 38 años el pueblo que había terminado el templo. Cuando llega Esdras, capítulo 9, acabadas estas cosas, el 7 y el 8 se describe el viaje de Esdras. El viaje de Esdras, lo explicamos el viernes, dura 4 meses. 4 meses. Viaje largo, lleno el camino de acechadores y peligros, y vimos cómo la buena mano de Dios estuvo con ellos y le protegió y le llevó hacia el destino que Dios lo tenía preparado. Y ahora dice otra vez el versículo 1 del capítulo 9, acabadas estas cosas. Antes el capítulo 1 del 7 era pasadas estas cosas. Estas cosas. Parece que estas cosas no son nada y resulta que estas cosas es el perechero de todo lo importante de Esdras y de Nehemías. Acabadas estas cosas, es decir, cuando llega,
para ministrar en Jerusalén, los príncipes vinieron a mí. Capítulo 9, versículo 1. Los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, etc. Y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Cómo lo habíamos dejado al final del 6? Celebrando la Pascua, adorando al Señor, siguiendo los mandamientos del Señor. ¿Cómo los tenemos 2 capítulos después? No se han separado de los pueblos y están practicando sus mismas abominaciones. No hay palabra más repugnante en la Escritura que la palabra abominación. Es fea, es inmunda. Dentro de lo malo es lo peor. ¿Y cuál es la causa principal? Porque hay varias, confluyen varias cosas, por la que el pueblo acaba de dar este giro, de estar glorificando a Dios a estar arrastrado en la inmundicia. Lo apunta el versículo. Dice, el pueblo de Israel, nótese, los sacerdotes y los levitas no se han separado del pueblo. Es más, el versículo 2, que dice lo que hacen, una de las cosas que hacen, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Del linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Levitas, sacerdotes, príncipes y gobernadores los primeros en cometer ese pecado. ¿Cómo estaría el resto del pueblo si los que tenían que dar ejemplo estaban así? Pero nótese las dos palabras. No se han separado, dice el versículo 1, se han mezclado. ¿Cómo decía al final del 6, cuando estaban celebrando la Pascua? Dice el versículo 21, estaban celebrando la Pascua todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra. Observe ese detalle. No se han separado ahora y hace 2 capítulos habíamos visto que se habían, ¿cómo es la palabra? Se habían apartado de las inmundicias. Y ahora otra vez estamos en Jerusalén. Y otra vez estamos en el contexto del pacto, en el que vimos hace un rato. ¿Quién vivía en nuestras calles? ¿Cuáles son nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuáles son nuestros vecinos? Son los heteos, los fereceos, los jebuseos, los árabes, los filisteos, los amorreos, los moabitas y los amonitas. ¿Podíamos nosotros celebrar culto con ellos? No. Vale, eso hasta aquí lo tenemos claro. Ahora, ¿podemos ir nosotros a una tienda de fruta de un árabe a comprar fruta? Sí. Estamos en una sociedad civil. Estamos matizando detalles medio en broma, medio en serio, porque el tema es de calado y es serio. Porque miren ustedes, por no hacerlo, qué malamente cayeron. Y en esto está en juego, ¿no?, el prestigio de nuestros hijos y el testimonio de la generación que viene. Además de, por supuesto, los que estamos ahora. ¿Podemos nosotros, si somos pintores o fontaneros, electricistas, ir a trabajar a casa de un asiático que nos contrate? Sí, gracias. Es normal, estamos en una sociedad, trabajamos, tal. Ahora llega la cosa. Nosotros sabemos que algunos son buenos negociantes. Y ahora nosotros decimos, bueno, como este es buen negociante, este le va bien, yo me voy a juntar con él y voy a poner un negocio. ¿Ves cómo llegamos al terreno? Y ahora formamos una empresa, Jorge, una sociedad civil, una sociedad empresarial con esas personas. Y ahora la empresa va bien, económicamente va bien. Ahora va bien porque los notas estos son unos granujas.
Estafan, defrauda Hacienda, no le importan engañar, no le importan mentir, no le importan robar. La empresa gana, yo gano. Perfecto. ¿Os dais cuenta? Daniel no quiso ni comer la comida del rey para no contaminar su corazón. ¿Cómo está el corazón de una persona que se mezcla en este tipo de negocio? Totalmente contaminado. Claro que podemos hacer cosas en el mundo. Claro que vivimos en la sociedad, pero no podemos ligarnos en todo lo que pensemos. Estamos hablando de pactos. Esto es un pacto, una empresa es un pacto. ¿Cuál es el pacto más importante que en esta tierra nosotros tenemos? La alianza matrimonial. Porque es de por vida. Siendo cuenta un negocio, hoy lo monto, mañana lo quito. La alianza matrimonial y el fruto de la alianza matrimonial son nuestros hijos, los que aquí están en juego. El testimonio de nuestros hijos, los que a unos padres espiritualmente sanos es lo que más les importa. Si nos juntamos con las moabitas, con los amonitas, el Señor lo está advirtiendo desde Deuteronomio. Lo está advirtiendo desde Levítico. No os juntéis, porque pensáis que vosotros lo vais a traer a la gracia de Dios y serán ellos los que apartan a vuestros hijos y los llevarán a los ídolos. Pero es que esto lo dice la Escritura una y otra vez y otra vez. ¿Y qué hicieron los príncipes? ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron los dirigentes? Aún más, Malaquías dice, capítulo 2, algo todavía más fuerte, que algunos estaban casados y se separaron traspasando el pacto. Estaban casados, se separaron traspasando el pacto y se casaron con las incircuncisas. Y algunas incircuncisas se casaron con los incircuncisos. ¿Consecuencia? Por supuesto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ferén. ¿Estaban sembrando mal? Claro. Estaban sembrando viento, estaban recogiendo tempestades. El tema es que tampoco les importaba mucho. Pero había un pueblo que vino a Esdras y le dijo, ¿cómo estamos? Pues claro, ¿cómo vaya a estar? ¿Cómo vaya a estar? Y además lo del tema de las abominaciones, por matizarlo. Hemos dicho que la palabra abominación es la palabra más fea que puede describir un pecado. Y mira que hay otras palabras que también definen el pecado. ¿Cuál era aquí la abominación que estaban haciendo? Hacen conforme a estas abominaciones. Han tomado de las hijas, han mezclado. La palabra abominación es lo que está hablando aquí de lo que las personas incircuncisas, la primera vez que aparece es cuando una de las hijas de Jacob, Dina, la querían casar con uno de la tierra que se llamaba Amor con H. Y dijeron los hijos, luego hicieron otras atrocidades, pero dijeron, no podemos dar nuestra hermana a los incircuncisos. ¿Por qué? Porque es abominación para Dios. ¿Por qué motivo no le podían dar a los incircuncisos? Porque es abominación para Dios. ¿Tenían ellos pactos? Sí. Ojo, ¿tenemos nosotros pacto? Tenemos el pacto. Aquí está el pacto, la mesa del Señor. Previo al pacto de la Pascua, era voluntario, previo al pacto de la Pascua, el que quisiera comprometerse con Dios, hacía un preacuerdo con Dios. Estamos hablando de pacto. Era el acuerdo de la circuncisión. Si un etíope, como se dio el caso, se hacía creyente, el etíope se circuncidaba. El aparato genital del hombre, la parte de esto final, se cortaba. Y pasa como con la uña al dedo, que si te corta no te perjudica. Duele, pero no te perjudica, si lo haces de adulto. Había muchos en el pueblo de Dios circuncidados, habían firmado un compromiso con Dios. El compromiso con Dios no es un brindis al sol. Es un compromiso con Dios a cumplir los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas del Señor. No a las primeras de cambio, se me antoja por la vista, se me antoja por la carne, se me antoja por lo que se me antoje, me lo sarto.
Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un preacuerdo antes de tomar el pacto. El pacto no lo toma cualquiera que viene por aquí. Antes tiene que tener un acuerdo con el Señor. Y para eso, similar a la circuncisión, está el bautismo. Yo me comprometo con el Señor. Él ha dado su vida por mí, yo lo recibo por pura gracia. Yo quiero seguirle. Y la representación de la muerte a la vida. Morir a la carne, igual que la circuncisión, y resucitar al espíritu, a una vida nueva. Es voluntario. Y además de testimonio público para que los demás sepamos lo que tú has firmado con Dios en tu privacidad, para que luego públicamente puedas tomar también de la mesa del Señor. Ellos, el tema de la circuncisión era un tema importante. No se podían mezclar. Era abominable. ¿Qué habían hecho? Mezclarse. Vamos más rápido. Todo el capítulo 9 y también parte de Nehemías y parte de Malaquías está hablando de todas estas cosas que nosotros estamos intentando describir. El pueblo había caído en injusticias sociales. Le estaba cobrando impuestos hacia sus propios impuestos, no. Intereses, no, los intereses son justos. Intereses como desproporcionados a sus propios hermanos. Le estaban reteniendo hasta los hijos de los parientes por no pagarle las de esto. Y, pero bueno, eso se lo haga. A los demás se hacían injusticias sociales con los extranjeros. Se quebrantaba el sabbat. Dice, pero ¿cuántos días trabajáis? Nosotros los 7, porque no, hay que trabajar, ¿no? Claro, nosotros somos los más trabajadores. Hombre, sí, hay que trabajar 6 días. Como Dios estableció todas las cosas. No podemos irnos nosotros de más listos que Dios. Él nos ha creado a su imagen y semejanza para un día descansar. El día de reposo se hizo para las personas, dedicar a Dios. Y si vienen a trabajar, que venían a vender mercadería, decía Nehemías, pues como estén en la puerta, les voy a arrancar pelo, les dijo Nehemías. Y se voy a arrancarle el pelo. Fuera, hasta el lunes que no aparezcan por aquí. No hay negocios el día de descanso. Es día para dedicar a Dios. No se pueden tratar las cosas de Dios trivialmente. Lo peor, es los sacrificios. Los sacrificios a Dios. Se llevaban los corderos ciegos, los corderos perniquebrados. Pero ¿qué estáis diciendo? Dice el Señor, me estáis deshonrando mi nombre. ¿En qué hemos profanado tu nombre? Se atrevían a decirle. ¿En qué me estáis profanando? Que me estáis entregando un cordero cojo. ¿Acaso ustedes le entregáis un cordero a vuestros príncipes? Y si vuestros príncipes no lo reciben, ¿pensáis que yo lo voy a recibir? Pero es que eso tiene más consecuencias. ¿A quién representa un cordero puro, inocente, el mejor cordero? A Cristo, el cordero que hizo el sacrificio perfecto porque Él era perfecto. Él fue probado en todo. Si Él hubiese estado cojo, el sacrificio que Él mismo hizo con todo su sufrimiento no hubiese valido. Por eso Él tuvo que ser probado en todo. La cojera estamos representando una iniquidad que hubiese surgido en su corazón por la injusticia social de tener que cargar lo que Él no merecía. ¿Cómo se puede sacrificar cualquier cordero? ¿Cómo no se puede dar los diezmos? Que tenían que irse los levitas a sus heredades a trabajar porque no tenían salario justo por su ministerio sacerdotal. Es que el pueblo había caído lo más bajo. Pero que cualquier generación puede caer cuando está lejos de la palabra. Las personas cada día, pedimos a Dios el pan nuestro de cada día. La mayoría de la gente come todos los días y algunos tienen la buena costumbre de comer cada día 3 o 4 veces. Cada día alimentamos nuestro cuerpo. ¿Y cuántas veces nos alimentamos de la palabra? El Señor solo dijo a Josué, de día y de noche meditarás en ellas para que seas prosperado en todo lo que emprendas.
Si una persona come 2, 3 veces a la semana, ¿cómo va a estar su organismo? ¿Pensáis que las cosas espirituales es al revés? Ahora llega el tema del librar del mal y ahí está la armadura. Los enemigos que citamos al principio de los capítulos, ¿pensáis que cuando terminaron el templo ya se iban a quedar de brazos cruzados? El enemigo vio el campo abonado, cuando vio que el pueblo se apartaba de la palabra, cuando vio que el pueblo deja de congregarse, cuando el pueblo... Era un filón para el enemigo. Por eso cada día le pedimos al Señor que nos libre del mal. No podemos ser ingenuos. Nehemías fue a Jerusalén a levantar unos muros, igual que nosotros tenemos que levantar muros en nuestro corazón. El diablo, el tesoro nuestro es la perla de gran precio. Cristo está en nuestro corazón. El diablo va a venir a por nuestra perla. Por eso tenemos que tener una armadura que cuando nos tire rebote con el yelmo de la salvación. Que cuando nos dé la coraza de justicia rebote. Porque si vamos, no, yo soy el Dieguito Vela, oh, yo soy dirigente, yo soy guay, a mí no me da nada. ¡Pah! A la primera que me la pego. Y el que piensa que está firme, mira que no caiga. Que todos tenemos un enemigo. Y el enemigo va por nosotros. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y estamos terminando. ¿Qué se puede hacer cuando las cosas son como son? ¿Y eran esta la realidad espiritual? Aquí está la relación de pecados que más o menos hemos redactado oralmente. Dice, capítulo 10, mientras oraba, bueno, esto a Esdras le costó un sofocón. Se vistió de cilicio, de vestido, de cilicio, de ceniza, lloraba, rasgó su manto, en fin, se arrancó la barba. Capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Vamos mal. Ha venido un doctor de la ley que nos ha hecho ver lo malamente que estamos. Atento a esto, que esto para mí es importante. Porque todas las personas fallamos, todas las personas nos equivocamos. La generación anterior a ellos habían endurecido su corazón, dicen que era duro de servir, y cuando los profetas la amonestaban, por un oído le entraba y por otro le salía. Y si le decían que no adorasen a los ídolos, seguían adorando a los ídolos. Pero esta generación no era dura de servir. Cuando escuchó la amonestación de Esdras, le entró por un oído y se fue al corazón. Y el corazón le atravesó como una espada de doble filo, que le mostró la realidad espiritual que había en su corazón. Y lloraron amargamente con Esdras. Y dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, que cualquiera, todos nos equivocamos, pero no todos rectificamos. Todos nos equivocamos, pero no todos rectificamos. Es muy fácil equivocarse, pero es muy difícil rectificar. Porque por medio está el orgullo, porque por medio está la vanidad, porque por medio está echarle las culpas al otro, porque por medio está excusarse ante Dios. Pero ellos no pusieron excusa. Ellos fueron como el Señor enseña, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lloraron, confesaron. Versículo 2. Entonces respondió Jecanías: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. No se andan con excusas. Hemos pecado contra nuestro Dios. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Dice versículo 4, levántate, porque esta es tu obligación, le dijeron a Esdras, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Así fue como entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron.
Estamos en Esdras, capítulo 10. Ellos juraron. ¿Qué es lo que hacen Nehemías 9:38? Y aquí terminamos. Lo que leímos al principio. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y dice el versículo 29, y se reunieron con sus hermanos, los príncipes, para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y termina el libro de Nehemías con todas estas cosas que habían hecho mal, reformándolas. Ellos hicieron propósitos de enmienda en todos y en cada uno de sus puntos. Lo declararon, lo prometieron, lo juraron y lo firmaron por escrito. ¿Sabéis a la otra semana cuántos días trabajaron? 6. Había cosas que eran más fáciles de ordenar que otras. El tema de las mujeres y de los maridos incircuncisos le iba a doler un poco más. El tema de arreglar las finanzas le iba a costar. Pero empezaron a rectificar con los diezmos, con las ofrendas. El pueblo rectificó y se comprometió con Dios de todo corazón. Y Dios ve el corazón y lo vio. Y ahí termina el Antiguo Testamento, con un pueblo comprometido en servir y honrar a Dios, a pesar de todos los pesares